La naturaleza para los griegos es lo que van a llamar physis, que es una palabra de la que se desprende nuestra noción, por ejemplo, de naturaleza, de cuerpo, o la propia noción de físico, ¿cierto? Surge de la noción de physis. Ellos van a pensar entonces en esta physis como la naturaleza que se presenta como una realidad en la existencia en sí misma. Mientras en el pensamiento mítico la naturaleza aparece como fuerzas divinas o como fuerzas de la naturaleza, pero que tienen este compuesto mitológico, es decir, que son los dioses los que habitan estas fuerzas de la naturaleza. La filosofía ya no la va a pensar que la física o que la naturaleza está animada por fuerzas divinas o por fuerzas sobrenaturales, sino que hay un elemento esencial de la propia física que se presenta como un fenómeno natural. Es decir, en la filosofía o en esos orígenes de la filosofía aparece la naturaleza como la primer pregunta, como la primera inquietud. De aquí que sea, digamos, tan importante o tan recurrente en el ámbito filosófico hablar de la contemplación de la naturaleza, hablar de la contemplación de los fenómenos. De aquí se cuenta pues la historia de Tales de Mileto, que predice, por ejemplo, el primer eclipse, o que predice cuánto se puede, cuánto miden, se hace la primera medición, pero es porque, digamos, aparece entonces esta pregunta de la naturaleza ya como un fenómeno que debe tener una respuesta y que puede ser indagado desde la filosofía. Es decir, pareciera que es entonces en este momento donde el ser humano se abre un proceso de la conciencia, un estadio de la conciencia, donde la naturaleza ya no aparece como un fenómeno sobrenatural, o sea, animado por los dioses, sino que aparece la naturaleza como una fuerza en sí misma que encierra una pregunta o que encierra un fenómeno. Es decir, nos abrimos ante la naturaleza como un primer problema de la existencia. De aquí entonces que para estos primeros filósofos la física se va a presentar como una totalidad, es decir, abrimos los ojos ante la naturaleza y la existencia en sí misma, la totalidad o la realidad aparece como un problema a pensar. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cierto? De esa respuesta, ellos van a decir, bueno, ¿cuál es la física? Pero ¿cuál es el origen de la física? Es la pregunta filosófica como tal. Entonces, cuando la física se concibe como este elemento, como este fenómeno de la naturaleza, dice la física, aparece como un sustrato u esencia, es decir, es la naturaleza lo que permanece más allá de los cambios, es decir, ese sustrato común a las cosas. Aparece entonces que la naturaleza aparece como este elemento total, como este elemento totalitario a todos los fenómenos naturales. Es la naturaleza que tiene una serie de causalidades que debemos interrogar, los que presentan entonces los fenómenos naturales que podemos observar. Y aquí hay que observar, digamos, estos elementos básicos de la observación de los cielos, la observación desde la luna, de las estrellas, que para la voz de algunos filósofos van a decir que este ejercicio de la contemplación de la naturaleza y sus fenómenos es el sentido, digamos, de la propia creación. Lo que quiero pues que vamos viendo dentro de esta relación es que esta naturaleza o este concepto como problema de qué es la física o qué es lo que compone la realidad como tal, se debe pensar entonces es en el intercambio o en las experiencias que tuvieron pues estas personas del mundo antiguo a partir también de sus vidas cotidianas y también de la experiencia de los propios viajes o de los propios intercambios culturales. Es muy importante, digamos, dentro de esas primeras narrativas de los primeros filósofos, de cómo es que fueron a otra ciudad o cómo realizaron una visita, cómo fueron a Egipto y pudieron hablar o intercambiar saberes con algunos de los sacerdotes egipcios. Entonces, bueno, es en estos propios elementos, no son, digamos, elementos aislados, sino que son elementos que socialmente y culturalmente van generando una serie de condiciones, que es lo importante pensar acá y no simplemente ver en la filosofía
como una idea, digamos, de un autor que le dio por pensarlo en sí mismo, no. Ahorita es muy importante es este intercambio y estas propias experiencias de la multiculturalidad del mundo mediterráneo, el que permite generarse estas primeras o estas aproximaciones al pensamiento filosófico. Entonces, bueno, la tercera característica de la fisis como un problema filosófico es que la fisis dice cómo hacerse como fidei, como, porque la naturaleza, ellos lo explicaban como es lo que se va haciendo, la naturaleza se transforma, la naturaleza sufre una serie de cambios, una serie de alteraciones, pero no deja de ser naturaleza en sí misma, que era un elemento que les impactaba y que les creaba pues grandes interrogantes a estos primeros filósofos. Entonces dice el término physis viene del verbo griego en infinitivo fidei, dice que significa hacer, crecer, desarrollarse, salir fuera, hacer que la naturaleza es lo que hace, crece, se desarrolla, hace salir. Es decir, la naturaleza aparece como una fuerza interna que impulsa a crecer y a desarrollarse. Dice, es principio rector que impulsa los cambios, ley interna que rige las cosas. Es decir, la pregunta entonces tiene que ver con cuál es este elemento, cuál es esta característica, cuál es esta fuerza que hace que la naturaleza, que la fisis, haga, crezca, se desarrolla, cambie, altere, haga mover las cosas, pero que no pierda su propia esencia o su propia característica. Entonces la fisis, vamos a ver que es un problema que pues, va a permanecer a lo largo de la historia de la filosofía hasta que tiene, digamos, una separación con el nacimiento de las, digamos, de las ciencias o de la concepción de la ciencia moderna, cuando la física ya obtiene, digamos, su propio campo de problematización y de conocimiento, como sería la física, ya como una ciencia que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos, etcétera. Pero este sería como, es decir, el origen de la pregunta por la física en el mundo, en este contexto del mundo griego. Luego entonces aparece una noción que también es fundamental y que es la pregunta por el arjé o por el arché. Este arjé es el origen digamos, la palabra antropología, las palabras, por ejemplo, archivo, tiene que ver con esta arjé. O sea, esta arjé se le traduce generalmente como el origen. Hoy en día, digamos, el origen es esta pregunta principal, es una pregunta originaria para la filosofía antigua de cuál es el origen de las cosas. Y es una pregunta que se ha mantenido presente a lo largo pues de la historia de la filosofía, incluso en campos actuales hoy en día, por ejemplo, como el psicoanálisis, etcétera, hablarían de la archihuella, ¿cierto? Que tiene que ver precisamente con este origen de las cosas, de dónde se generan, y el arjé entonces tiene que ver con cuál es el origen de las cosas. En términos, por ejemplo, religiosos, el origen de las cosas, en términos teológicos, etcétera, pues se podría decir que el origen de las cosas es Dios, o como funcionaba mitológicamente, que el origen de las cosas, no sé, en el mundo homérico, tenía que ver pues con el preciso capricho de los dioses que creaban o destruían según su propia voluntad. Pero entonces recordemos que desde el logos, desde la pregunta filosófica como tal, la arjé ya tiene que ver es con una pregunta de cuál es este origen, el origen de las cosas. El arjé es el origen del que provienen todas las cosas. ¿Cuál es este primer origen? Y a partir de este primer origen, o por esta pregunta por la arjé, es que se van a generar entonces las primeras tesis o las primeras filosofías respecto, digamos, a esta pregunta originaria. Dice, el arjé es el sustrato material común que dice que vienen de todas las cosas más allá de las diferencias, es decir, cuál es este elemento común, cuál es este elemento común a todas las cosas que lo componen como elemento originario del cual se desprenden todas. También el arjé pensado como la causa de todos los cambios, cuál es el que genera este movimiento de la naturaleza que hace que crezca, que fluya, que también se destruya, etcétera, que se genere sus propios cambios. Y también el arjé dice, es el fin que rige todos los cambios. ¿Cuál es el cambio o cuál es el origen de la generación de los cambios? Que es una pregunta
fundamental, por ejemplo, para la física, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza motora que produce este movimiento? ¿Cuál es el primer motor que produce el movimiento? Que es una pregunta que va también a desarrollarse de manera pues, muy profunda Aristóteles, y que nos hablaría del primer motor, etcétera, y que algunos han leído pues también en términos teológicos, etcétera. Pero digamos, esta pregunta, ¿el arjé como origen de todas las cosas? Es la pregunta que vamos a tener como permanente, y es un concepto, una problematización de cuál es el origen de las cosas. Algunos también hablarían de invención, por ejemplo, a partir de Nietzsche ya no se hablaría de origen, sino de invención. Eso lo vamos a ver en su propio momento cuando estemos hablando de Nietzsche, pero esa pregunta de la arjé la vamos a tener pues como un elemento presencial.